Histórico de esa valoración que tienen los mexicanos ante la visita y también luego de conocer esos datos importantes sobre los TLC, vamos a hacer una retrospectiva, un análisis oportuno a esta hora de lo que ha sido durante años anteriores y de lo que será el día de hoy durante esta visita que hace el presidente estadounidense Barack Obama a México. Y lo vamos a hacer de la mano de un experto en geopolítica. Hablamos de Alfredo Jalife, a quien saludamos. Señor Jalife, adelante. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Aunque no es la primera visita durante el gobierno de Peña Nieto, no es la primera visita a México, es la primera dentro del gobierno de Peña Nieto. ¿Y qué es lo que se espera? ¿Qué avances se han reportado desde aquel encuentro bilateral que ocurrió en pasados meses? Bienvenido. Bueno, si se puede hablar en términos de avances, está la reforma migratoria, que naturalmente es mucho mejor que no tener ninguna, ¿no? Sobre todo que Fox y su canciller Castañeda Gutmann pues habían cometido el gravísimo error de querer enchiladas completas, así literalmente lo dijeron, y no alcanzaron, como nos burlamos muchos en México, ni a chilaquiles. Es decir, fue un rotundo fracaso que le costó su salida estrepitosa a Castañeda en ese momento, porque no se podía forzar en ese momento. Y era una buena reforma, mucho mejor que la de ahora. Y ahora, ¿a qué se debe esta reforma migratoria? Bueno, mi muy humilde opinión es de que el resultado de la elección en noviembre pasado tuvo mucho que ver, porque y eso lo ha entendido perfectamente el Partido Republicano, porque a ellos se debió su derrota. Hoy Estados Unidos sufre un cambio demográfico dramático, donde ya en California la mayoría es latina. A mí no me gusta usar el término hispano, no sé qué quiera decir, eso lo usa mucho la Oficina del Censo de Estados Unidos, que es una aberración. Nosotros somos latinos, entonces ya sea, así nos deben llamar, y si no, pues tenemos que exigir que nos llamen lo que somos. Entonces ya los latinos son mayoría en California, y lo van a hacer en los próximos 20 años. Antes de morir, el gran teólogo del choque de civilizaciones, Samuel Huntington, publicó un libro que se llama Who We Are, ¿Quiénes Somos?, donde realmente al grupo WASP, que es el grupo White Anglo-Saxon Protestant, la supremacía blanca protestante de Estados Unidos, que guste o no, pues fue el grupo fundacional de ese país, pues entraron en pánico, y realmente ese libro que se llama ¿Quiénes somos?, pues es una oda a la mexicanofobia, y desgraciadamente se practica mucho esto de latinofobia, mexicanofobia, islamofobia en Estados Unidos, pero están perdiendo votos, y la realidad demográfica yo creo que se les vino encima. Y hoy el partido que quiera vencer en Estados Unidos necesita del voto latino. Y la mejor prueba de ello es que Obama le debió su reelección al voto latino. Así que por eso se da la convergencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata sobre una reforma migratoria que no es la ideal, pero hay que entender que va en el sentido correcto, que México con esta nueva administración ha jugado mejor las cartas de política exterior, son mucho más profesionales que los panistas que no sabían nada de política exterior, salvo entregarse a España y a las políticas neoliberales de Estados Unidos. Entonces hoy creo que sí es conveniente aceptarla, porque si no, no va a pasar en Estados Unidos esta reforma. Yo creo que está en el timing propicio. Obviamente no nos gusta, nos gustaría mucho más. Yo, por ejemplo, soy de la idea de abrir ya las fronteras, en lugar de tener una muralla de ignominia de 1000 y pico de kilómetros cuadrados, en lugar de tener drones, estos aviones automatizados, donde criminalizan a los pobres refugiados económicos. De aquí estoy lanzando otro concepto. Los mexicanos no somos migrantes,
somos refugiados económicos. Es un concepto muy novedoso que yo he lanzado, como es el de los refugiados políticos. ¿Por qué la gente huye de un país para irse a ser maltratada a otra? Pues obviamente no es por placer. Esto lo hacen los mexicanos porque el modelo neoliberal en México solamente benefició a un puñado de plutócratas parasitarios, y ha dañado al bien común y a la población en general. Yo recuerdo cuando se lanza el Tratado de Libre Comercio, el presidente en turno dijo que era para crear empleos, y resulta que emigraron más de 30 millones de mexicanos, y hoy parte precisamente en la agenda entre Obama y Peña Nieto, consiste en algo inédito que no habíamos visto en 4 décadas. Hoy la migración de ida y de vuelta, que yo llamo refugiados económicos, porque se salen de México al no encontrar trabajo y tienen que ir a ser maltratados a Estados Unidos, incluso deben ser subsidiados por ser refugiados económicos. Bueno, ahora, hoy ¿qué sucede? Que hoy está en tasa cero, porque existe el mismo número de los migrantes que regresan al mismo número que se va. Esa es la gran noticia hoy, estamos en cero de ida y de reflujo de estos refugiados económicos. Eso da cuenta de que definitivamente el tema migratorio no ha sido resuelto, pero hay otros temas también en la agenda. El del narcotráfico, ya del TLC que también nos hacía referencia. ¿Qué expectativas hay en este sentido, tomando en cuenta que es un tema no solo bilateral, sino tiene un fuerte alcance internacional? Bueno, es muy complejo el tema del narcotráfico, hay muchos factores. No solamente es de oferta y demanda, también no olvidemos que Estados Unidos es el mayor país consumista de drogas en el mundo. El TLC, precisamente, esto tampoco se puede soslayar, yo siempre le llamé el TLC bis. ¿Por qué? Porque es el Tratado de Libre Cocaína. A partir de ese momento es cuando también empieza el tráfico del narcotráfico y la venta de armas que proviene de Estados Unidos. Más del 80% de la venta de armas a los narcotraficantes proviene de Estados Unidos y de Israel, y eso no se está diciendo abiertamente. Entonces es un negocio redondo. Entonces, ante esta situación que estamos viendo, también el lavado de dinero. Nada más un banco, Wachovia, que lo tuvieron que cerrar, se escribe W-A-C-H-O-V chica y I-A, Wachovia. Ese banco lavaba al año, escuche bien la cifra, 120,000 millones de dólares al año, y lo tuvieron que cerrar. Es también un negocio redondo, eso tampoco se puede perder de vista. Yo creo que lo que más le está importando a Obama es recuperar a México para que, y lo quieren usar a México como punta de lanza en contra de Brasil, como el nuevo líder latinoamericano, aprovechando las grandes relaciones que tiene sin duda alguna el PRI. Entonces, ante esta situación, ya les han dado las reformas que les conviene a Estados Unidos, la reforma de Telecom, como le llamamos en México, de las telecomunicaciones, donde por desgracia desaparece la seguridad nacional, la venta de playas mexicanas a extranjeros, donde realmente forma parte de la próxima reforma de petróleo e hidrocarburos, donde pues eso pues obviamente Obama lo tiene feliz. Señor Jalife, y en base a todo lo que usted nos venía contando y a su criterio, ¿cuál va a ser entonces el eje en la relación de Estados Unidos en los próximos años con el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Puede haber un cambio de gobiernos anteriores a este? Obviamente el PRI es un gobierno que sabe mejor manejar sus relaciones que el PAN. Desgraciadamente el modelo neoliberal los tiene secuestrados, pero yo creo que va a ser un poquito menos centralista, eso sin duda alguna, y van a usar a México como el nuevo milagro de Latinoamérica para frenar el avance de la izquierda que ya es epidémico, sobre todo en Sudamérica. Es decir, hoy Sudamérica se ha volcado literalmente, yo no diría una izquierda radical, un centro izquierda tipo Lula. El mismo Chávez, a mi juicio, no era de izquierda radical, era de centro izquierda, y hoy pues qué mejor que aprovechar la vecindad con México, una relación más estrecha, para precisamente también no perder de vista que eso es fundamental, el NORTHCOM, el Comando Norte, en el que forma parte ya Canadá, y luego también ya colocaron a México en esta alianza del Pacífico contra China. Es decir, sí están usando a México, Estados Unidos, como punta de lanza de varios ejes de su política exterior, pero sobre todo de la seguridad energética. Allá en Estados Unidos no se habla del petróleo de Estados Unidos ni del gas, se habla de Norteamérica, y obviamente ahí entran el gas de Canadá
y sobre todo el gas, petróleo y una nueva adquisición que es el gas, el shale gas, que es el gas esquisto de México. Yo por ahí veo que viene la nueva jugada de Estados Unidos, con Estados Unidos curiosamente a la baja y un México creciendo. Es decir, pese a todas nuestras fallas, México tiene más futuro relativamente que otros países. Está inclinando la balanza a la inversa entonces. Señor Jalife, agradecemos este análisis directamente desde México. Alfredo Jalife, experto en geopolítica internacional. Histórico de esa valoración que tienen los mexicanos ante la visita y también luego de conocer esos datos importantes sobre los TLC, vamos a hacer una retrospectiva, un análisis oportuno a esta hora de lo que ha sido durante años anteriores. Castañeda Gutmann pues habían cometido el gravísimo error de querer enchiladas completas, así literalmente lo dijeron, y no alcanzaron, como nos burlamos muchos en México, ni a chilaquiles. Es decir, fue un rotundo fracaso que le costó su salida estrepitosa a Castañeda en ese momento, porque no se podía forzar en ese momento, y era una buena reforma. Se espera que avances se han reportado desde aquel encuentro bilateral que ocurrió en pasados meses. Bienvenido. Bueno, si se puede hablar en términos de avances, está la reforma migratoria, que naturalmente es mucho mejor que no tener ninguna, ¿no? Sobre todo que Fox y su canciller... Lo que será el día de hoy, durante esta visita que hace el presidente estadounidense Barack Obama a México. Y lo vamos a hacer de la mano de un experto en geopolítica. Hablamos de Alfredo Jalife, a quien saludamos. Señor Jalife, adelante. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Aunque no es la primera visita durante el gobierno de Peña Nieto, no es la primera visita a México, es la primera dentro del gobierno de Peña Nieto. ¿Y qué es lo que